hermanos. Si estuvieron con nosotros la semana pasada, vimos la sanación de un hombre que había nacido ciego y de la manera en que Jesús lo sana. Los discípulos, en su curiosidad, ¿verdad?, en su aprendizaje de cómo ser discípulos, cómo pensar, querían saber si su ceguera era el resultado de algún pecado de él o de sus padres. A lo que responde Jesús: ni de él ni de sus padres, sino que Dios había permitido que naciera ciego para que cuando Jesús lo sanara, Dios fuera glorificado. Y vimos que Dios tiene cualquier problema que tengamos en perfecto control, y que hay veces que el sufrimiento es parte de la vida, es parte de lo que Dios permite en nuestras vidas para su uso y su gloria. Lo único que le pidió el Señor a este hombre era la obediencia, era seguir sus instrucciones, que le dijo: fue y lávate en el estanque de Siloé. Y fue y lo hizo, y el hombre quedó sano de su ceguera. Eso nos dio a entender, hermanos, que tenemos que ser obedientes a la instrucción de Él. Cuando recibimos instrucción de parte del Señor, tenemos que ser obedientes a esa instrucción, a su llamado. Si dice ve, nosotros vamos. Si dice sirve, tú sirves. Todo esto para que su nombre sea glorificado. Hoy en los versículos encontramos, que vamos a ver, encontramos una vez más a nuestros amigos los fariseos, que en ese tiempo eran los líderes religiosos del pueblo judío, y quienes junto con los escribas interpretaban y enforzaban la ley mosaica. Ellos eran los supuestos guardianes y protectores de la ley, y por lo tanto eran rápidos para juzgar, rápidos para señalar defectos, qué es lo que no estás haciendo bien, y los errores en los demás. Y eso es lo que vemos en estos versículos. Vemos que hay un prejuicio hacia Jesús, y que este prejuicio es más fuerte y les habla más su propio pensamiento que el hecho que que el hombre haya sido sanado de una ceguera. La Biblia nos dice en este mismo capítulo que nunca antes en la historia de la eternidad había habido una sanación de esta manera. Pero el prejuicio de estos fariseos, de estos supuestos líderes religiosos, era más fuerte que cualquier cosa que hizo Jesús, cualquier milagro, cualquier palabra que Él dijo. ¿Sí saben lo que es un prejuicio? ¿Sí? Prejuicio es una opinión preconcebida, generalmente negativa hacia algo o alguien. Eso es lo que es un prejuicio. Todos lo tenemos. Todos tenemos un cierto prejudice, un cierto prejuicio de ciertas personas. Y que tenemos que tener cuidado de, si tenemos este prejuicio, que esté alineado con la voluntad del Señor, en su palabra. Entonces el versículo 13 dice: llevaron ante los fariseos al que antes era ciego, porque el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos era sábado. Vimos que la semana pasada que este hombre había sido sanado. Y vimos que en los versículos anteriores los vecinos se estaban preguntando si era verdaderamente el mismo hombre que ellos conocían, el mismo que se sentaba a mendigar, o si él era otro. De alguna manera ya no era fácil reconocerlo. Y en los versículos 8 a 12 dice que le preguntaron cómo había recobrado la vista, y les dijo que un tal Jesús lo había sanado. Entonces estas personas, estos fariseos, incapaces de comprender cómo había sanado un hombre que nació ciego, lo llevan hacia los fariseos. A los fariseos los tenían
mucha gente los tenía en un pedestal, creyendo que ellos tenían las respuestas a toda pregunta espiritual. El gran engaño era que ellos, los fariseos, también creían que hablaban por Dios y creían que ellos eran los máximos representantes de Dios en la tierra. Y por lo general, todo lo que decían ellos, la gente les creía. Pero en realidad ellos eran hombres que tenían conocimiento de la Escritura, pero la usaban para formar sus propias opiniones y reglas y rituales. Se estima que por encima de la ley de Dios, ellos crearon más de 600 leyes, 600 costumbres al que el pueblo judío se los cargaban. Dios tenía sus leyes, ellos de alguna forma inventaron otras 613, dicen, para cargar al pueblo. Entonces vemos que los vecinos confundidos porque Jesús había sanado a este hombre, buscan una explicación a sus líderes religiosos. Y en el 14 dice, porque el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos era sábado. Quizá los vecinos querían saber por qué Jesús había sanado a un hombre ciego en sábado, cuando les era explícitamente prohibido hacer alguna obra los sábados. Pero lo más probable era que querían ver cómo reaccionaban sus líderes y provocar una reacción negativa, lo cual lograron. Versículo 15 dice, entonces los fariseos le volvieron a preguntar de qué manera había recibido la vista. Y les dijo, él me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Los vecinos preguntan a este hombre de qué manera había recibido la vista. Y ahora los fariseos hacen la misma pregunta. ¿Cómo recibiste la vista? Y vemos, hermanos, el simple testimonio de este hombre. Un testimonio sencillo. Dice, Jesús me puso lodo en los ojos, fui a lavarme como Él me dijo que hiciera y fui sano. A veces el mejor testimonio que podemos dar, hermanos, es un testimonio simple y sencillo. Hay quienes glorifican su pasado más de lo que glorifican a Dios. Hablan más de lo que hicieron o lo que fueron que lo que hablan del Señor. Si tú pones a alguien, a mucha gente a dar un testimonio, el testimonio se trata más de lo que hizo en su vida pasada que de lo que ha hecho el Señor hoy. Eso no es un buen testimonio. El mejor testimonio es como el que da este hombre, sencillo y al punto, glorificando al Señor. Y vemos que hasta este punto este hombre ni siquiera ha visto a Jesús. Más adelante lo ve, Jesús le dice quién es y él lo cree. Esa es la manera que el Señor quiere que vivamos para Él, que demos nuestro testimonio. Sencillo, una fe sencilla. Y a veces como creyentes complicamos las cosas. No solamente testificamos más de lo que hicimos en nuestro pasado, pero te pones gloria a ti mismo y no al Señor. Y es un gran problema que ve la iglesia hoy. El hombre que fue sanado de la ceguera tenía un verdadero testimonio poderoso, pero no vemos que hay una exageración o deseo de llamar la atención a su persona. Ese hombre nos da una lección, en el sentido que si tú vas a ser usado por el Señor, no debes ser tú el que llame la atención, sino la obra que Dios hace en ti. Amén.
Ese es el sentido de dar un testimonio. Que si tú sirves al Señor en cualquier área, deja que el Señor te use, pero no permitas que tú seas el centro de atención. Porque el centro de atención es Cristo y no nosotros. También tenemos que notar, hermanos, que ni los vecinos ni los fariseos se alegran por la sanación de este varón. Nomás le preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué te sucedió? Pero no hay una alegría de parte ni de los vecinos ni de los fariseos por él. En lugar de querer glorificar a Dios, estas personas quieren causar problemas. Y uno pensaría que sucediendo un milagro como el que sucedió, estuvieran sorprendidos, quisieran conocer a este hombre Jesús, pero no es así. Estaban tan fríos y alejados de las cosas de Dios que no podían reconocer la grandeza de este milagro. Y hoy, hermanos, creo que hay quienes pueden ver la obra que el Señor ha hecho en otras personas y dicen, whatever. Ven cómo Dios cambia vidas y en algunas ocasiones hemos visto cómo sana a personas y siguen sin interés por tener una relación con Él y reconocerlo y someterse a Él. Y nosotros como iglesia no estamos exentos a eso. Que podemos decir, whatever, hoy sí, mañana no. O me comporto como cristiano, mañana quién sabe. Ya no me interesan las cosas del Señor, whatever. Los vecinos, hermanos, los fariseos, debieron alegrarse. Debieron dar gloria al Señor por lo que acababa de suceder con este hombre. Pero estaban ciegos a la obra que Dios estaba haciendo. Y ese es un peligro. Vemos la reacción de los fariseos en el versículo 16. Dice, entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no es de Dios porque no guarda el sábado. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había una división entre ellos. La reacción de los fariseos era de esperarse. Ellos ya habían formado su opinión acerca de Jesús. Y todo lo que él hacía, todo lo que él decía, ya estaba desacreditado. No importaba lo que él hiciera o dijera, porque para ellos en su mente él no era de Dios. Él era un blasfemo, un loco. El prejuicio ya lo tenían dentro de ellos. Ellos habían sustituido la gracia por la ley. Para ellos era más importante guardar el sábado que mostrar gracia a una persona. Ellos eran personas carnales que actuaban como si fueran espirituales. Y así podemos ser nosotros, hermanos. Podemos por dentro ser personas carnales y actuar, poner una cara de ser personas espirituales. No dar gracia, no ver gracia, no ver milagros, no ver lo que Dios está haciendo. Whatever. En el Evangelio de Marcos, capítulo 7, vemos un enfrentamiento entre los fariseos y Jesús. Marcos 7, 6 al 9, dice, le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué no andan tus discípulos de acuerdo con la tradición de los ancianos, sino que comen pan
con las manos impuras? Y les respondió diciendo: bien profetizó Isaías acerca de ustedes, hipócritas. Como está escrito: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Porque dejando los mandamientos de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Les decía también: bien desechan el mandamiento de Dios para establecer su tradición. Ellos tenían más interés por guardar la ley, por quedar bien el uno con el otro, que mostrar gracia, que seguir los mandamientos del Señor. En Lucas 6:5 el Señor nos dice: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Este milagro que había hecho también lo hizo con la intención de demostrar el error que había al seguir tan apegadamente la ley, sin dar gracia. Los fariseos eran unas personas orgullosas. Ellos les encantaba que lo siguieran. Les encantaban decir esto sí, esto no. Y al mismo tiempo ignorando que Dios es un Dios de misericordia y bondad. Otro problema que tenían los fariseos es que tenían un problema muy grande, que criticaban cualquier religión que no fuera la de ellos. Y eso también, hermanos, es muy común en las iglesias. Una iglesia desacredita a otra. Hay discusiones entre iglesias por las cosas más mínimas. Y creen que su iglesia es la única que hacen las cosas bien. Y no es así. Pensar así es tener una actitud farisaica. ¿Sí? ¿Así se dice, hermano? Sí. Una cosa es llamar la atención o hablar de ciertos lugares que dan doctrinas erradas, o que sus servicios son más como conciertos, o que practican lo que el mundo enseña y dejan que entren en la iglesia. Y otra cosa es que critiquen a la iglesia porque no hacen las cosas igual que ellos. Y este es un gran error que se ha metido a muchas iglesias. En el mundo, hermanos, hay un mundo que necesita del Señor. Hay quienes están a punto de ir al infierno. Hay quienes necesitan a Cristo. Hay quienes están ciegos al Evangelio de Jesús. Sin embargo, vemos cómo el enemigo ha entrado a las iglesias en muchas maneras. Y una de ellas es la división. La división en la iglesia. No hay que criticar los métodos. Hay que criticar cuando entra el mundo a la iglesia. Hay quienes dicen: esto no es de Dios porque no hace las cosas como nosotros lo hacemos. Quizá ni sean cristianos, quizá ni sean hermanos. Yo he escuchado eso, hermanos, de pastores. Y piensan que la única manera de servir a Dios es hacer las cosas a la manera que ellos las hacen. En la iglesia hay actitud farisaica y no debe ser así. Por eso hay tanta división en la iglesia, porque se sustituye la gracia a favor de métodos y costumbres. Hay que dividirnos cuando la doctrina esté errada, cuando nieguen la deidad de Jesús, nieguen la resurrección, que Él es Dios hombre. Entonces sí hay que separarnos. Cuando hay abuso de dones, hay que separarnos. ¿Verdad? ¿Y más?
levántalas, ora por ellas. No seas un fariseo. Porque hay miles de personas que necesitan a Cristo a donde Dios ha mandado a su siervo. El versículo también nos dice que hubo algunos que decían que si no era de Dios, ¿cómo es que pudo hacer este milagro? No todos estaban convencidos que Jesús no era Dios. Había algunos que por dentro ya habían creído, pero como sus padres del ciego estaban temerosos de los demás fariseos. Versículo 17 dice: entonces volvieron a hablar al ciego. ¿Qué dices tú de él, puesto que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Vemos que este hombre empieza a entender algo acerca de Jesús. Todavía no lo ha recibido como Señor y Salvador, pero vemos que empieza a entender, este hombre viene de Dios, por lo que hizo. No sabía con exactitud quién era Jesús, solo sabía que lo había sanado. Y él sabía que los fariseos odiaban a Jesús. Y al responder con la verdad, los fariseos lo echarían de la congregación. Sin embargo, vemos la convicción. No tiene temor de decir, este es un profeta. Sí. Vemos entonces, hermanos, el prejuicio de los fariseos y la convicción de este hombre, sin miedo. Y esa es la convicción que tenemos que tener como cristianos. No debes de titubear al hablar y testificar de Dios. Tienes que decir plenamente, el Señor Jesús es mi Señor y mi Salvador, sin tener temor. No temas a las consecuencias. Amén. ¿Están despiertos o dormidos? ¿O los estoy durmiendo? No me contesten. Tengo esa tendencia, hermanos. Versículos 18 al 23. Los judíos pues no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este tu hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Respondieron sus padres y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero como ve ahora no sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él, y él hablará por su cuenta. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, porque ya los judíos habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por esta razón dijeron sus padres: edad tiene, pregúntenle a él. Los fariseos creen que esta historia, este milagro, es una fabricación entre Jesús y él. Y no le creyeron. Lo que se me hace sorprendente, hermanos, es que ninguno de esas personas religiosas que nunca se hayan dado cuenta de la necesidad de este hombre, que desde nacimiento nació ciego. Estas personas que según eran representantes de Dios nunca se dieron cuenta de la necesidad de los demás. Esto nos habla de que ellos se servían unos a los otros. ¿Cómo es que siendo hombres de Dios no se dan cuenta de las necesidades de otros? Y la verdad es que ellos no servían a Dios, se servían unos a otros. Y la pregunta, como le dije la semana pasada, es: ¿quién era verdaderamente los ciegos? ¿Quién de verdad era el ciego? ¿Los fariseos? ¿Los vecinos? ¿Los discípulos, que tampoco? También preguntaban si el pecado era de él o de sus padres. ¿No había compasión? ¿Quién era el verdadero ciego?
Entonces yo me pregunté esto y lo puse aquí. Que si podemos por ambición personal estar ciegos a la necesidad de otros. Podemos ser tan egoístas que no podemos ver que hay una verdadera necesidad espiritual. Sí. Estoy tan ocupado en mis cosas que yo no quiero servir. No puedo servir. No tengo tiempo. ¿2 horas, 3, 4 te pide el Señor? ¿Cuántas horas hay en una semana? Un montón. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa como iglesia? ¿Es this a guilt trip? Yeah. Sí lo es. Sí lo es porque somos culpables. Todos somos culpables. Hay un predicador que a mí me gusta mucho, se llama Chuck Swindoll. Y una vez le mandaron una carta, cuando se usaban las cartas, y le dijeron que el pastor de su iglesia ya no tenía tiempo de estudiar. Sus predicaciones eran de 15 a 20 minutos. No eran expositivas, eran pensamientos. Y cuando enfrentó a esta persona, a su pastor, le dice, ¿por qué está pasando esto? Esta iglesia estaba fuerte. Y el pastor le dijo, es que porque tengo otras cosas mejores que hacer. Yo he dicho, hermanos, que la iglesia está en medio de lo que se llama the great falling away, la apostasía de la iglesia. Viene de la iglesia. Y es el último paso, la debilitación de la iglesia, para que vengan doctrinas cerradas como estamos viendo y la gente no sepa cómo defenderse. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo. Y es el último paso para que venga el anticristo. Y venga y les mienta y ustedes digan amén, aleluya. ¿Por qué? Porque no nos damos tiempo. ¿Podemos por ambición personal estar ciegos a la necesidad de otros? Los fariseos hacen 3 preguntas. ¿Este es tu hijo? La segunda es, ¿el que ustedes dicen que nació ciego? Y 3, ¿cómo es que ahora ve? Estas preguntas, imagínense la ira de estos fariseos. Vestidos como fariseos, vestidos como religiosos. Imagínense la ira o la penetración de su voz cuando le preguntan a los padres, no sabemos cuántos años tenían. Esto les provoca un terror a los padres, les provoca un miedo. Ellos sabían plenamente que si ellos decían la verdad serían echados de la sinagoga. Y esa es un arma que usaban los judíos contra su propia gente. Si ellos decidían que las personas no estaban de acuerdo con ellos, o su interpretación de la ley y sus costumbres, ellos podían expulsar de por vida a los que no se sometieran a su autoridad y sus enseñanzas. Los padres sabían quién había sanado a su hijo, pero por el miedo a los hombres, ellos dijeron, no sabemos. No estamos en sus zapatos, claro, no sabemos. Esto me hizo pensar, hermanos, mientras que estaba haciendo este estudio, en el temor que a veces le tenemos como creyente a los hombres. El temor del qué dirán. El temor de agradar al hombre más que a Dios.
Yo he estado en lugares, en iglesias, donde hay más temor al hombre y al líder espiritual que a Dios. Es un sistema que ellos mismos se crean. Un sistema fariseico que no tiene parte en una iglesia. Que por agradar al hombre, por no hacerlo enojar, pierden el enfoque de agradar a Dios. Y he estado en lugares donde es tanto el miedo que temen que los echen de la congregación. Allá atrás hay un varón que enseña a niños que lo echaron de la congregación. ¿Sí? Por pecado no. Porque no te apegaste a mis reglas. Eso le hicieron pensar, creer. Que Dios los perdone, hermanos. Porque esto no es de Dios. Es una actitud de fariseo. That's what it is. ¿Cómo es que el temor al hombre puede ser más fuerte que el temor a Dios? ¿Cómo es? Esto, hermanos, hace que la iglesia se debilite cada vez más. Cada vez más. Esto es parte de la apostasía. Que la gente se enfada, se harta del abuso. Acaban saliéndose de la iglesia para no volver. Chill pill, that's what I need. Versículo 24 dice: así que por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. No estando convencidos, que de lo que habían dicho la primera vez, lo mandan llamar la segunda. Dicen: da gloria a Dios, que significa que era una expresión que significaba que diera a Dios la gloria por haber sanado y no a Jesús. Era una exhortación a que el hombre dijera la verdad. No mientas y da gloria a Dios. Deja de decir que Jesús fue quien te sanó. Es lo que ellos querían escuchar. Entonces él respondió: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Como les dije, hasta este punto, el hombre todavía no había visto a Jesús. Estaba convencido de que un hombre llamado Jesús lo había sanado, pero todavía no recibía a Jesús como Señor y Salvador. 26 dice: luego le dijeron: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no escucharon. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? Y esto me encanta, hermanos. ¿Acaso quieren también ustedes hacerse sus discípulos? Ese tipo de sarcasmo a mí me gusta. ¿Sí? Tanto que me preguntan, quizá quieran someterse a él, quizá de veras quieran conocerlo. ¿Por qué me preguntan otra vez? Si tanto interés tienen, vayan con él y pregúntenle. A lo mejor ustedes quieren hacerse discípulos de él. Esto nos habla de la ceguera y la sordera espiritual a la que llegaron. Que tenían que escuchar una y otra vez lo que había sucedido, pero no creían. No porque no podían, sino porque no querían. Dice: ¿por qué quieren oír otra vez? ¿Acaso quieren hacerse también sus discípulos? No todo el que te hace muchas preguntas tiene un verdadero interés de conocer más de Dios, o conocer de tu fe, o recibir a Cristo como su Salvador. Y es que a veces el que te hace muchas preguntas
es porque quiere atraparte en un error y no por conocer más tu fe. ¿Se han encontrado con gente así? Que te preguntan una y otra vez lo mismo. Pero no para aprender, no para comprender tu fe, sino para atraparte en algún error. El apóstol Pablo nos advierte en 1 Timoteo 4:7. Dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, y ejercítate para la piedad. 2 Timoteo 2:14 dice: recuérdales esto, requiriéndoles delante de Dios que no contiendan sobre palabras que para nada aprovechan, sino que lleva a la ruina a los que oyen. Muchas veces te van a preguntar cosas de tu fe, pero no para edificación. Pablo nos dice claramente que esas cosas pueden llevarte a la ruina. Te hacen cuestionar tu fe. Hay que usar discernimiento al hablar con ellos y decidir si la conversación edifica o te hace cuestionar lo que crees. Los fariseos querían hacer titubear a este hombre, pero él no titubeó. Este hombre me sanó y creo que es profeta. La respuesta les molesta a los fariseos. Y este hombre nos reta de tomar una decisión de hacerse discípulos o seguir rechazando a Jesús. Y lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Hay veces que nuestra respuesta debe ser, a los que nos preguntan tanto: ¿me estás preguntando porque en verdad quieres conocer más de Dios o por buscar un error en lo que creo? ¿Cuál es el motivo de tanta pregunta? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué me preguntas tanto? Entonces aquí vemos el contraste de entre los fariseos y el hombre que había sanado. Una, que los fariseos tenían un prejuicio equivocado y no cambiarían de opinión. Juzgaron a Jesús antes de meditar y pensar en sus corazones lo que estaba sucediendo. Ya tenían su juicio sobre él. Y el contraste es que el hombre al que Jesús dio la vista estaba seguro de quién lo había sanado. Y su convicción cada vez era más fuerte. Si el Señor te ha sacado de algún problema, de alguna situación, y te está ministrando, ¿tu convicción es más fuerte o más débil? ¿Te agarras más del Señor? ¿Aprendes más de Él? ¿O eres más débil? Versículos 28 a 29 dice: entonces lo ultrajaron y dijeron: tú eres discípulo de Él, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado por Moisés, pero no sabemos de dónde es, de dónde sea. La persona religiosa siempre se va a defender con la palabra de Dios. El borracho dice que Pablo le dice a Timoteo que se tome un poquito de vino para su estómago. El que está adicto a la droga o CBD, no sé cómo le dicen hoy. Dice, la Biblia nunca habla de eso. La Biblia dice que todo es bueno en la tierra. Siempre va a encontrar en algún lugar cómo defenderse. Y va a inventar su propia doctrina para defender sus acciones. Un ejemplo muy grande, hermanos, en estos días es no me juzgues. Tú no sabes por lo que estoy pasando y por qué hago lo que hago, digo lo que digo y me comporto como me comporto. Don't judge me.
Mi pregunta para ellos es, ¿creen que Jesús no juzgó? ¿Creen que Pablo hablaba al aire? ¿Que no escribía a las iglesias? La mayoría de las veces las palabras de ellos eran palabras de corrección, de exhortación a cristianos. No hay que dejarnos engañarnos. No hay que dejar que el enemigo nos engañe con esto de que no me juzgues. Mejor vive tu vida correctamente y nadie te va a juzgar. Nadie te va a enfrentar. La actitud de los fariseos es que ya no eran enseñables. No tenían la capacidad para ser instruidos. Querían ser maestros sin ser enseñados. El día que tú cumplas 20, 30, 40 años en el ministerio o como cristiano y no puedas recibir una palabra de un nuevo creyente, ya no eres enseñable. Si yo como pastor de esta iglesia no puedo recibir una palabra del que lava los baños, ya no soy enseñable. Todos tenemos que ser enseñables hasta el día que el Señor nos lleve. Y este era el problema con los fariseos. Tenían la cabeza llena de información que casi les explotaba, pero en su corazón estaba muerto. Ellos ya no eran enseñables. Si dejas de ser enseñable, dejas de crecer. Si dejas de recibir corrección o resistes instrucción bíblica, tenemos la misma actitud que los fariseos. Y formamos nuestras propias opiniones preconcebidas y acomodamos nuestras vidas alrededor de lo que nosotros creemos y no lo que enseña la palabra. No me equivoco. Versículos 30 al 33 dice: respondió el hombre y les dijo: pues en esto sí tenemos una cosa maravillosa, que ustedes no sepan de dónde es, y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no me da risa. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde la eternidad nunca se oyó que alguien abriera los ojos de uno que había nacido ciego. Si éste no procediera de Dios, no podría hacer nada. Ese varón ni siquiera era cristiano, ya estaba predicándoles. Es increíble lo que hace el Señor. Todavía no entendía de todo lo que se requería para ser un cristiano verdadero, un discípulo, y él ya les está predicando. Qué bonito testimonio, qué bonita vida, qué historia tan fascinante. Y a veces nosotros que tenemos 30 años en el Evangelio nos detenemos por temor al hombre o porque no queremos vivir de una manera que glorifique al Señor, y al hablar nadie nos crea porque nuestras palabras y nuestra vida no se alinean. El 34 dice: le contestaron diciendo: tú naciste sumido en pecado y quieres enseñarnos a nosotros. Y lo echaron fuera. Me dijeron una vez: yo tengo 40 años de cristiano, ¿tú me vas a enseñar a mí? No, porque no quieres. Ya no eres enseñable. Hay gente a la que el Señor levanta rápido. En cuestión de años, el Señor les da una sabiduría, un entendimiento que pueden sobrepasar lo que Dios está haciendo en la vida de cualquiera de nosotros. Y tenemos que aceptarlo. Este hombre es un ejemplo de una convicción fuerte, que no le interesa que dice que lo ultrajen, que le digan de nombres, que le digan que tú desde antes de que nacieras eres un pecador. Estás sumido en el pecado y nos quieres enseñar. Yo he hablado con varones ya mayores que yo, que tienen sus 30 años, yo tengo 20.
Y que esas son las palabras que le salen. Tú nomás tienes tantos años. Yo tengo 20 años más que tú en el Evangelio. ¿Cómo crees que voy a ir a escucharte a ti? Es triste. Es triste, hermanos. ¿Por qué? Porque ya no somos enseñables. Ya se han hecho fariseos. Eso es lo que sucede. Dice, tú naciste sumido en pecado y tú quieres enseñarnos a nosotros, y le echaron fuera. Ya no teniendo nada que decir, lo acusan de haber nacido sumido en el pecado. Entonces quiere decir que sí sabían que estaban ciegos. ¿Ya? Sí sabían, no que no sabían, sí sabían. Esto les causa rabia y lo echan de la sinagoga. Ser expulsado de la sinagoga quiere decir que no podías tener una vida religiosa con ellos. No podías tener una vida social porque nadie quería hacer negocio contigo. Era como los leprosos, que nadie quería tener nada que ver con ellos cuando eras echado o expulsado de la sinagoga. La expulsión era algo grave. De ahora en adelante este varón estaba manchado para ellos, pero para Jesús era un hombre nuevo, sano, salvo, un hombre al que Dios aceptó en Cristo Jesús, y libre para adorar al verdadero Señor y Salvador. El Señor nos dé la fuerza para ser como este varón, un varón valiente y no como los fariseos. Mi pregunta para ti, ¿tú eres cristiano? Quizá tengas una actitud de fariseo cuando vienes a la iglesia, en que buscas el error o algo que dije mal. Sí hay, yo lo era. Yo digo muchas cosas mal, pero la palabra de Dios es la que habla. Amén. Es la que siempre debe de hablar. Yo solo soy un mensajero, pero la palabra de Dios no cambia. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y sabemos, Padre, que a veces nos podemos tener la actitud de fariseo, Señor. Ayúdanos, Señor, a no tener prejuicios, Señor, contra ti, contra tu palabra, contra tus siervos, Señor, contra la gente. Padre, pero más bien, Señor, veamos todo esto por medio de tus ojos, Señor, tus ojos de gracia, Padre. Ayúdanos a discernir lo bueno de lo malo, la doctrina correcta contra la que no está correcta, Señor. Ayúdanos, Señor, a no tener una apatía, Señor, espiritual contigo, Señor. Guárdanos de eso, Señor. Cuídanos, Padre. Pido, Señor, pues si alguno está pasando por luchas o pruebas, Señor, que tú, mi Dios, ministres a ellos, Señor. Y que nosotros, Señor, podamos ver su necesidad, Señor. Ayudar, orar, estar ahí. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te pido.